Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Muy bien, en el marco de una causa en la cual la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia permanente que tenía aquí un ciudadano extranjero, declarando irregular esa permanencia, ordenando su expulsión y prohibiendo su reingreso al país en forma también permanente, en razón de darse el supuesto establecido por el artículo 62, inciso B, de la Ley de Migraciones, en el caso el migrante había sido condenado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con la aportación ilegal de arma de fuego de uso civil. No conforme con este pronunciamiento, entonces el inmigrante presenta un recurso judicial directo que es rechazado en primera instancia y así entonces interpone una apelación e interviene la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que considera que existieron vicios en la causa, lo que generaba entonces la nulidad del pronunciamiento del organismo, en el sentido que consideró que dicho pronunciamiento se había producido fuera del plazo establecido por la norma, por interpretar que los 2 años desde el cumplimiento de la condena y a su vencimiento, los 30 días para expedirse la Dirección Nacional de Migraciones, en realidad era ese plazo de 30 días que tenía para pronunciarse. No lo había hecho en tal sentido la Dirección Nacional de Migraciones, sino que lo habría hecho dentro de los 2 años desde el cumplimiento de la condena. No coincidía con esa interpretación el organismo, así que interpone un recurso extraordinario federal en tal sentido. Y la Corte manifiesta que ya tiene dicho en sus precedentes que la interpretación de la norma no tiene que ser exclusivamente literal, sino que debe interpretarse jurídicamente, en forma armoniosa con el resto del ordenamiento jurídico que corresponda, los preceptos y las garantías constitucionales. Y en tal sentido considero que no resultaba adecuado interpretar que el legislador le había dado al organismo un exiguo plazo de 30 días para pronunciarse, sino que la correcta interpretación era la que había realizado la Dirección Nacional de Migraciones, que podía expedirse en cualquier momento dentro de ese plazo de 2 años del cumplimiento de la condena. Bueno, así las cosas, entonces se revocó la sentencia, la Corte revoca la sentencia de la Cámara y ordena que vuelvan los autos al Tribunal de Origen a fin de que se expida conforme a lo manifestado. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Hoy estaremos conversando sobre la IA y la Constitución Nacional. No se lo pierdan. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales. Lo dicho, con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Mariana Sánchez Caparrós, que es abogada, doctora en Derecho y subdirectora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho
de la UBA. Se especializa en inteligencia artificial aplicada al sector público, especialmente en justicia digital, ética y protección de derechos. Lidera proyectos de innovación con IA en organismos estatales y trabaja en el diseño de soluciones seguras y centradas en las personas. Desde Ushuaia, con ustedes, la doctora Mariana Sánchez Caparrós. ¿Cómo estás, Mariana? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo, nos habíamos visto ya, pero Sí. creo que fue el año pasado. Sí, en el año pasado y también cuando teníamos los programas de radio, de streaming, bueno, hicimos todo ya, Mariana, ya recorrimos todo. Hemos estado en todos, Hemos exactamente. estado todos, Sí. exactamente. Bueno, muy bien. Tanto para hablar de la IA, pero vamos a ceñirnos a la cuestión de justicia y educación. Vos estás altamente vinculada, digamos, a las dos áreas. Y me gustaría empezar por la justicia, ¿no? Por aquel antecedente Prometea, que aún está, ¿no? Y que además creo que ha tenido proyección en Latinoamérica, ¿no? En otros países, con otros nombres, por supuesto, pero digo... Sí, Prometea es, bueno, yo tengo el placer de trabajar con Juan Corbalán, que es el director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial. Es el primer laboratorio de innovación e inteligencia artificial que funciona en el ámbito de una facultad de Derecho. También tenemos, creo que, un plus que a mí me gusta marcar, que no somos un observatorio, somos verdaderamente un laboratorio. Nosotros tenemos, digamos, 3 verticales de trabajo que después interactúan muy bien para generar conocimiento, que son una vertical de investigación, digamos, más teórica, otra de investigación aplicada y una, digamos, dedicada a lo que es el desarrollo de prototipos para innovar para las organizaciones. Y bueno, Juan, que es una persona muy visionaria, supo ser, digamos, el creador, junto con un equipo de técnicos, de Prometea, que fue la primera herramienta de inteligencia artificial que se utilizó en el ámbito judicial, puntualmente en un ministerio público, en este caso el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, digamos, era digamos, de muy avanzada. Hoy ya podríamos decir que es tecnología relativamente vieja, no por eso no útil. De hecho, Prometea se sigue usando, y fue la primera herramienta dedicada, digamos, a colaborar con el funcionario en el ámbito de la justicia, ¿no? Sí, bueno, ante todo, no quiero dejar pasar por alto de saludar de aquí a Juan Corbalán. Un gran abrazo desde aquí. Mariana, sí, realmente parece que estamos hablando del ciclo aplazado de Prometea y fue ayer, ¿no? Pero es que realmente si uno piensa cómo funciona, contanos cómo funciona Prometea. Yo de tantas entrevistas ya he aprendido cómo funciona de vos, pero contémosle al público cómo funciona Prometea. Bien, Prometea es un asistente. Prometea, digamos, data de 2016, 2017, ya tiene unos 10 años. En estos 10 años la tecnología evolucionó muchísimo, pero Sí. Prometea, digamos, se basaba en ciertos algoritmos de aprendizaje automático, que eran algoritmos de los que se llaman de caja blanca, o sea, trazables, explicables, ¿sí? Que permitían asistir a los funcionarios del ministerio para la generación de ciertos dictámenes en algunas áreas de trabajo frecuentes, ¿sí? Yo, si mal no recuerdo, una era empleo público, algunas cuestiones de empleo público, otras de acceso a vivienda, ¿sí? Y básicamente Prometea lo que hacía era, a partir, digamos, de ciertos documentos de entrada que provee el funcionario, Prometea ayuda a predecir el dictamen que corresponde emitir en respuesta a esos documentos de entrada, el dictamen que tiene que hacer la Fiscalía, y genera un borrador que después el humano valida y suscribe, digamos, e incorpora al expediente, ¿no? Es un gran asistente y fue como de las primeras herramientas
para hacer quizás lo que se llama gestión legal predictiva Sí. o asistencia con IA en tareas, digamos, de la función pública. Sí, fue toda una revolución en ese momento, y como, claro, parece tan cercano y tan lejano al mismo tiempo, ¿no? Y hoy todos estamos trabajando también con asistentes de IA para el derecho, ¿no? Y hacemos consultas. Hay un caso muy resonante en Estados Unidos que me gustaría que lo comentes, que es Estados Unidos versus Hepner, ¿no? Estados Unidos versus Sí, Hepner. ¿De qué trata? bueno, Sí, sí, perdón. Sí, ese caso que mencionás es un caso súper interesante que creo que viene un poco a colación de lo que refería recién, ¿no? Que bueno, Prometea fue como de las precursoras y en ese momento la tecnología disponible no permitía que nosotros como usuarios individuales tuviéramos acceso a la IA si no era a través de un área de tecnología en nuestra organización que nos diera una herramienta. Eso cuando viene ChatGPT y todo lo que vino después, cambió radicalmente, diría yo, porque ChatGPT y todo lo que vino después, lo que hicieron fue facilitar el acceso a la inteligencia artificial, digamos, para el usuario sin necesidad de tener una herramienta por parte de su área de informática, ¿no? Entonces, esto que mencionabas vos, me gusta traerlo como a colación de lo que viene del caso Hepner, que es que a partir de, 2000, de fines de 2022 en adelante, cualquiera de nosotros con un dispositivo de conexión a Internet tiene acceso a plataformas de inteligencia artificial. Y hoy la mayor parte de nosotros puede trabajar o está en condiciones de trabajar con un asistente inteligente. Esto trajo un montón de posibilidades, pero también un montón de desafíos. Que empezaron a dar lugar de a poco a jurisprudencia como la de este caso Hepner, que es súper interesante porque en este caso, digamos, lo que se discutió es el alcance de el deber de reserva que tienen o no las empresas de tecnología con relación a nuestros diálogos con sus inteligencias artificiales. Hepner ya empezó a marcar una pauta desde una perspectiva judicial, en realidad, de algo que ya venían advirtiendo las empresas, porque antes de Hepner hay un podcast que si lo googlean lo van a encontrar muy rápido en YouTube, que es una entrevista a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. OpenAI es la dueña de ChatGPT, donde básicamente ya un tiempo antes estas empresas empezaban a advertir que no existe un deber de secreto de parte de la empresa con relación a lo que nosotros dialogamos con la IA, ¿sí? De hecho, cuando uno mira los términos y condiciones de usos, lo dice expresamente, que los chats, digamos, se pueden entregar si hay un pedido de un organismo estatal, ¿no? Que puede ser un poder judicial o eventualmente una investigación policial, etcétera. Ya lo habían advertido y en Hepner, que es este caso de Nueva York, se hizo realidad. En el caso Hepner, lo que pasó fue que la fiscalía, que digamos, una fiscalía de Estados Unidos que estaba investigando un delito de fraude muy grande, por algún motivo sospechaba que Hepner, que era el acusado, se había valido de ChatGPT para, de una herramienta de IA, que creo que era ChatGPT, puede haber sido otra, para, digamos, elucubrar su maniobra. Entonces, básicamente, lo que dijo la fiscalía, le dijo al juez, decirle a la empresa que me entregue los chats, porque eso es prueba, va a ser prueba en el juicio. Los abogados de Hepner se opusieron planteando que Hepner había hecho consultas y que esas consultas quedaban alcanzadas por el secreto profesional de los abogados también y eran como parte de esas consultas más amplias. Y bueno, el juez medio le dijo que no, hay unas, vale la pena leerlo el caso porque hay unas disquisiciones medio finas que tienen que ver con cómo se interpreta el deber de secreto profesional y el uso de herramientas digitales en los Estados Unidos. Pero bueno, básicamente acá el juez le dijo que no, que el diálogo era un diálogo a modo, bajo esquema de consumidor, con una licencia de consumidor y en consecuencia ordenó que se entreguen los chats. A mí no me parece algo tan extraño, me parece que está buenísimo que haya pasado, no me parece algo tan extraño porque esa dinámica de uso no es muy distinta a la dinámica de cuando, digamos, un fiscal pide pruebas a pedido ya para establecer un recorrido eventualmente si sirve
la información, o a Meta en las causas, por ejemplo, de grooming. Ya había mucho uso en Argentina de pedirle a Meta los chats de Facebook, que es donde suele manejarse, o donde en su momento había muchas cuestiones vinculadas con grooming, ¿no? Pero bueno, hizo bastante ruido. Y Claudia, yo te mencionaba, esto viene de la mano de que las empresas advierten que no hay el secreto profesional eventualmente que pudiera quedar resguardado cuando uno habla con un médico, cuando uno habla con un abogado, o cuando uno como persona de a pie, digamos, habla con un psicólogo, no está resguardado ni siquiera en los términos y condiciones cuando usamos estas plataformas, ¿no? Así que hay que pensar ahí un poco qué es lo que se viene de cara eventualmente, que eso puede mañana ser usado como prueba en tu contra en un juicio, ¿no? Claro, digamos, y extendiéndonos un poco más, también saber la gente que, digamos, no estaría garantizada entonces la privacidad del diálogo que entabla no solo un abogado, cualquier persona con IA en una causa, ¿no? Porque esto no está Fundamentalmente, garantizado. A ver si entendí bien, exacto. Mariana, porque es un tema, digamos, que puede cambiar la vida de las personas en el sentido que cree que está bajo un paraguas de confidencialidad, No. y no lo está, sacando a los abogados en general, o sea, que advierten las empresas que no tienen ellos un deber de, de, Exacto. de Por eso creo que es súper interesante, más allá del caso Hepner, sí, escucharlo de la boca de los propios dueños de las empresas. claro, En este podcast que yo siempre menciono, Sam Altman lo dice expresamente, dice, nosotros hay que empezar a trabajar en cómo regulamos esto eventualmente, porque nosotros hoy no podemos garantizar el secreto de las conversaciones que las personas tienen con las IAs. Y como no lo podemos garantizar, lo manifestamos expresamente en los términos de uso. Sí, quizás hay algo ahí para diferenciar. Horacio Granero es un comentario a el fallo Hepner desde una perspectiva, digamos, del derecho argentino que vale la pena leer, que creo que está publicado en el Dial, donde Horacio, yo comparto, hacía una distinción, digamos, respecto a este secreto, y un poco Horacio lo que concluye es, para la persona, digamos, para la persona de a pie, no hay secreto. O sea, una fiscalía podría pedir eso como sí, prueba y, digamos, y le va a pasar lo que le pasó a Hepner. En el caso de los abogados, podrías argumentar el uso de la herramienta y considerar que es una herramienta de trabajo, ergo está protegida por el secreto profesional, pero tendrías que prestar atención también a cómo juega el tipo de licenciamiento sí. con el que vos estás utilizando la IA, ¿sí? Porque puede que si vos no estás usando un licenciamiento adecuado, no estés tan protegido. Si usas un licenciamiento adecuado, que sería tipo un licenciamiento de empresa, que estés más protegido. Entonces, como que también hay un gris ahí que hay que explorar, ¿no? Y la verdad que sí, como abogados, ¿no? Porque hoy está incorporado al trabajo, digamos, la búsqueda por IA de todo lo que hace a la información que es necesaria a veces para emitir un dictamen, incluso de los estudios jurídicos, ¿no? Digamos, si no existe confidencialidad, entonces habría que volver al viejo esquema, ¿no? Digamos que íbamos a la biblioteca y tomábamos todos los datos y que ahí sí que nadie, suponemos que nadie nos ve, ¿no? No, Sí, o en realidad, claro, hay alternativas menos dolorosas, digamos, creo que hay esquemas de licenciamiento, las empresas dividen sus licenciamientos para usar las plataformas en dos grandes mundos. Nosotros hicimos un estudio en el laboratorio que creo que se puede profundizar aún más porque es un lugar muy complejo para estudiar, porque las licencias no son claras muchas veces, o están como, la información está como muy atomizada, digamos, en Internet. Pero básicamente cuando uno mira a grandes rasgos, cuando vos usas una plataforma de inteligencia artificial, uno tiene unas licencias que son de freemium, que son licencias de consumidor, que son, digamos, bajo las cuales estás amparado cuando usás la IA de manera gratuita, o la usás digamos, como consumidor, pagando $20 por mes. Y después hay otro esquema de licenciamiento, que es el licenciamiento de empresa, que es un poco más costoso, no mucho más, pero te exige un mínimo de usuarios porque supone que sos un equipo de trabajo que tiene otras protecciones. Entonces ya uno ahí
puede mirar y elegir bajo qué paraguas estar protegido, ¿no? Una licencia Enterprise va a proteger mejor que una licencia que está hecha de consumidor. Y después, por otro lado, que de a poco también hay algunos estudios jurídicos que están yendo hacia un ecosistema de inteligencia artificial local. O sea, Claro. hoy te puedes descargar un modelo de lenguaje, comprarás la GPU que precises para hacerlo funcionar bien y lo tenés en el estudio jurídico, ¿no? Y protegés los datos, protegés la confidencialidad y protegés tu know-how, porque la privacidad en la era del IA, que es algo que yo estoy invitando mucho a pensar, no se trata solamente de proteger los datos personales, se trata de proteger los datos personales, los propios y los del cliente, pero se trata también de proteger la privacidad, ¿sí? De proteger el secreto profesional y finalmente de proteger el conocimiento de la organización, ¿no? Creo que ahí hay un desafío como mucho más grande también de qué es lo que queremos proteger y en función de eso elegir qué herramienta vamos a utilizar, ¿no? Bajo qué licencia, modelo de lenguaje local, nube, etcétera, ¿no? Sí. Bien. Bueno, nos queda muy poco tiempo, así que yo no quisiera dejar fuera de este tema a la educación, que también nos incluye, Mariana, tanto. Y que hoy es una solución y también es una problemática para los docentes en el sentido de poder ayornarse, ¿no es cierto?, a cuál es la dinámica hoy en la educación. Y realmente cuando tenemos entregas de trabajos prácticos o de exámenes y demás, se da mucho la escritura híbrida, ¿no es cierto? Es decir, una mezcla entre lo humano y la IA. Eso ¿cómo lo ves vos? Bueno, el desafío docente creo que es enorme. Es muy difícil por varias cuestiones, porque esta tecnología es muy nueva, la inteligencia artificial, porque la escritura híbrida también ya es una realidad con la que hay que convivir, y creo que hay que empezar quizás por segmentar niveles de aprendizaje, ese es como el primer desafío. Me parece que el abordaje no es igual para lo que es primaria y secundaria, o sea, creo que ahí se juegan otras cosas que tienen que ver también incluso con cuestiones neurológicas, digamos, o de neurocognitivas, digamos, de otros temas que yo trato de leer cuando puedo porque me parece súper interesante, pero ya creo que en lo que es el enfoque de educación adulta, digamos, que lo que sería por ahí grado en adelante, me parece que hay un desafío súper importante que tiene que ver con la aceptación de la escritura híbrida y tratar de generar espacios de aprendizaje donde nosotros podamos enseñar a escribir con la escritura híbrida. La escritura híbrida me refiero a escribir con ayuda de IA, pero manteniendo la huella humana irreductible en esa escritura, que es la que refleja, digamos, el abordaje crítico en el uso de la herramienta, ¿no? O el abordaje responsable, si se quiere, en el uso de la herramienta. Yo trato de hacer un esfuerzo grande y a mí me implicó cambiar absolutamente toda mi manera de evaluar. La única materia de grado que sostengo, porque casi no estoy dando clases en grado, digamos, y tuve que hacer como un replanteo del programa y de cómo voy incorporando inteligencia artificial a lo largo de las distintas unidades del programa y de cómo evalúo fundamentalmente, ¿no? Porque si no, la otra opción es volver a escribir con lápiz y papel o con lapicera y papel. Y creo que eso implica negar una realidad que nos atraviesa a todos, que es que la IA ya está presente, está disponible y el alumno la utiliza. Entonces, me parece que ahí la asistencia va un poco por ese lado de enseñar a hacer un uso crítico, y eso implica para nosotros abandonar la casa de brujas, ¿no? Que fue un poco lo que tratamos de plantear en el último documento del laboratorio, que era un documento que planteaba esta idea de el análisis de escritura asistida por IA, para un poco advertir que no tiene sentido tratar de descubrir si alguien escribió con IA o no, sino que más bien se trata de identificar esas huellas humanas en la escritura híbrida, que son las que te demuestran que la persona usó IA, pero siguió pensando. Claro, claro, sí, totalmente. Algo que me preocupa es también la posibilidad, es decir,
económica a veces de llegar al acceso de capacitación en IA, a la conectividad, bueno, a tener computadoras también, porque a veces el límite llega a que los alumnos me dicen, bueno, no puedo usar la computadora porque la está usando mi mamá para dar clases, o sea, hay una computadora por familia. Entonces, bueno, digamos, hay limitaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo queda afectado el derecho a la igualdad de la Constitución Nacional con esta incorporación de la IA a la educación. Porque habría como desigualdades casi naturales. Y ya estamos cerrando con esto porque lo vamos a dejar pendiente para otro programa porque me parece súper interesante. Sí, creo que simplemente como para aprovechar el poquito tiempo, digamos, la llegada de esta tecnología puntual en realidad Ya cerramos, profundizó una perdón, brecha. Mariana, para que Sí, cerramos en 15 segundos, por eso es para cerrar y listo. dejar planteado para el próximo programa. Dale, buenísimo. Sí, cerra, por favor, sí, cerra. Ah, no, que creo que esto en realidad vino a profundizar una brecha que ya existía, ¿no? Y es la parte del abordaje de esa brecha, incorporar un elemento más, pero no es distinto del acceso a Internet o el acceso al dispositivo en sí mismo, ¿no? Sí. Y bueno, y las diferencias, ¿no?, que se plantean en aquellos que pueden incorporar la IA a su educación y aquellos que no, que por cuestiones económicos, sociales, deben seguir en el mismo sistema, ¿no? Bueno, mucho para hablar sobre esto, Mariana, agradecerte muchísimo tu presencia y nos volvemos a encontrar muy pronto. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos prontito. Gracias, Mariana. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.